Buenas tardes, bienvenidos a este acto de presentación de la obra de Jean Dimon, La incomparable Isabel la Católica, reeditada por Ediciones Encuentro. La Fundación Universitaria Española se congratula de haber sido elegida su sede para esta presentación que supone poner en escena, una vez más, la vida y obra de la gran mujer que es Isabel la Católica. Saludo cordialmente a los ponentes, al excelentísimo señor don Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, al excelentísimo señor don Juan Carlos Domínguez Nafría, catedrático de la Universidad San Pablo CEU, al impulsor de este acto y miembro de la Comisión Pro Canonización de Isabel la Católica, el también catedrático de la Universidad San Pablo CEU, don Francisco Serrano, y al director de Ediciones Encuentro, don Manuel Oriol, persona clave en esta reedición y en otras muchas interesantes que está haciendo Ediciones Encuentro. A mí se me han pedido unas palabras de introducción al acto. No es mi cometido hablar directamente sobre el libro. Y siendo Isabel la Católica abulense, Santa Teresa de Jesús abulense, y yo misma nacida en esa tierra de cantos y de santos, intentaré hacer un breve paralelismo entre la vida y obra de estas dos mujeres abulenses universales. En estos tiempos de feminismo, ¿cómo no resaltar a esta mujer, Isabel la Católica, como Santa Teresa y como ella reina, madre, fémina, inquieta, andariega? Grandes mujeres ambas, decisivas en la historia de España, del mundo y de la Iglesia, tan distintas, tan parecidas e incomprendidas ambas. Ambas féminas y mujeres, y por ello madres, a pesar de cierto feminismo que no es tal feminismo. Isabel fue madre de sus 5 hijos, se ocupó personalmente de su formación y con qué fe y fortaleza aceptó su destino. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, dijo al enterarse de la muerte de su hijo Juan. Madre también, como debe ser una reina, de sus hijos castellanos e incluso de los del Reino de Aragón. Fue gran aliada de los catalanes, que se apoyaron en ella para que intercediera ante su marido. Según afirma el escritor británico, autor de Isabel la Católica, la primera gran reina de Europa. Madre, en fin, también de sus hijos tan queridos y protegidos, los indios. Teresa es la Santa Madre de carmelitas y de tantos a quien alimenta con sus escritos, intercesión y vida. Madre también de los indios. Su noticia le impulsó a las fundaciones. Cuenta ella en el capítulo 1 del libro de su vida que apareció un fraile en el locutorio hablando de lo que él había vivido entre los indios y ella quedó totalmente impresionada, las monjas también, y de ahí surgió su deseo de ser fundadora. Madre de espirituales es como figura en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, en la nave central, la estatua de Santa Teresa, madre de espirituales. Y ambas son reinas, Isabel con un título político, pero ambas sobre todo por el bautismo, y Teresa además por su consagración religiosa. Es la esposa del rey que habita en su castillo interior. Ambas féminas y fuertes, ambas se impusieron a un mundo masculino lleno de intrigas, se impusieron a los muchos obstáculos que afrontaron con gran determinación. Isabel en la política, con firmeza impuso su autoridad sin dejarse manipular por nadie y ya desde joven con la decisión de casarse con quien ella quería. Con autoridad gobernó Castilla sin depender de nadie ni de su marido Fernando, formando con él un gobierno dual, armónico, tanto monta tanto, y forjando la unidad de Castilla, dividida en banderías, la de España, y la unidad de la fe, promoviendo la reforma católica,
y la hazaña misionera. Teresa en la Iglesia, firme en la fe, llevó adelante la reforma carmelitana, sin pretensión de poder, de rebelión, de nada que no fuese cumplir la voluntad de Dios. Humilde, haciendo sencilla y determinadamente lo poquito que era en ella. Fuerte su amor al trabajar por la unidad de la Iglesia, rota por los luteranos y por su expansión misionera. Determinada determinación en ambas, por la humildad y confianza en Dios. Ambas féminas, bellas, simpáticas, con grandes dotes naturales, de corazón ardiente, templadas, austeras, con una gran riqueza afectiva, concretas, realistas, atentas a la persona, sin acepción a grandes y a humildes, femeninas pero viriles. Ambas inquietas y andariegas, contemplativas en la acción. Isabel era contemplativa en medio de absorbentes ocupaciones, combates, audiencias judiciales, reuniones diplomáticas, actos públicos, firmas de tratados, ceremonias religiosas, etc. Isabel pasó su vida a caballo, pacificando reinos y haciendo de España una realidad nacional. Teresa era activa en su contemplación, nada de quietismo ni de descuido por lo que sucede en el mundo en ambas. Ambas, Marta y María, que como dice la santa en el capítulo último de Castillo Interior, tienen que ir juntas. Marta y María. La reina no descuidaba la oración y penitencia. La santa no descuidó el gobierno de sus hijas y los trabajos de las fundaciones, y ambas en obediencia siempre a los confesores y a la Santa Iglesia. El profesor Guzmán Carriquiri, actualmente embajador de Uruguay en el Vaticano, en el encuentro plenario de la Comisión Pontificia de América Latina, de la que entonces él formaba parte, pronunció una conferencia en Roma cuyo tema era «Mujeres que han marcado pautas de transformación cultural en la historia de América Latina». Y entre ellas destaca, en primer lugar, no sin advertir que no es políticamente correcto, a la reina Isabel la Católica. Cito lo que dice Guzmán Carriquiri. De Isabel no solo sorprende la determinación y fuerza de una mujer para ser reina en un mundo masculino, hecho de violencias e insidias, sino también protagonista de la formación del primer Estado nacional, que iba dejando atrás los mundos feudales europeos y cuya conclusión de la Reconquista alimentaría las energías de la expansión de la cristiandad hispánica hacia el nuevo mundo americano. Nos importa especialmente destacar la figura de esta reina católica porque fue protagonista de aquel ambiente de la Reforma Católica en la península ibérica, cronológicamente anterior a la Reforma Protestante y al Concilio de Trento, sin la cual no es posible comprender la impresionante gesta misionera en el Nuevo Mundo. Fin de la cita. Y más adelante el profesor Carriquiri menciona a Santa Teresa, cito. En 1604 se fundó el primer Carmelo en Puebla de Los Ángeles, que tanto hubiera llenado de gozo a Santa Teresa de Jesús, que tuvo siempre presente al mundo americano en sus oraciones y desvelos misioneros. Estas contemplativas son un pulmón orante que hace circular la vida cristiana en la Iglesia. Un impresionante testimonio de libertad de la mujer se expresa en ellas. Fin de la cita. Mujeres fuertes, actuantes y orantes como las necesita la Iglesia y el mundo, monjas o laicas, llegando de un modo u otro a las periferias, sin abandonar los dos centros, donde se cuecen las decisiones políticas y donde se cuecen los amores entre la reina y el rey de reyes. Su paralelismo está muy bien argumentado por don Alejandro Pidal y Mon, político y académico, tío de Santa Maravillas de Jesús, en una conferencia digna de leer, titulada Doña Isabel, la Católica y Santa Teresa de Jesús, paralelo entre una reina y una santa. Dice así: ¿En qué pueden
ni deben parecerse cosas tan fundamentalmente diversas como una reina y una monja. ¿No sería hasta peligroso alguna vez que se parecieran demasiado? ¿No podría ser tan perjudicial el misticismo en el gobierno como la majestad en la celda? Precisamente el trovador más entusiasta de la reina, doña Isabel, al saludarla por su advenimiento al trono, con un largo doctrinal de buen gobierno, le hace esta misma reflexión. El rezar de los salterios, el decir bien de las horas, dejad a las oradoras que están en los monasterios. Vos, señora, por regir vuestros pueblos y regiones, por facerlos bien vivir. Ca no vos demandarán cuenta de lo que rezáis, ni si vos disciplináis, no vos lo preguntarán. De justicia, si feciste, despojada de pasión, si los culpados puniste o malos ejemplos diste, de esto será la cuestión. Y sin embargo, sigue diciendo, a pesar de estas como apariencias de verdad que ofrecen al superficial observador las cosas, en el fondo de una y de otra condición, de una y de otra misión, palpita una misma virtud, se levanta una misma fuerza, se trasluce un mismo fin. Fin de la cita de la conferencia de Pidalimón. Porque Isabel rezó e hizo justicia y dio buenos ejemplos. Detalladamente lo prueba don Alejandro Pidalimón en su conferencia. El beato Juan de Palafox y Mendoza decía también, cito, cuando las leí, las cartas de Isabel la Católica, hice concepto de que eran tan parecidos estos dos naturales entendimientos y espíritus de la señora reina y Santa Teresa, que me pareció que si la santa hubiera sido reina, fuera otra católica doña Isabel. Y si esta esclarecida princesa fuese religiosa, fuera otra Santa Teresa. Fin de la cita. Entonces, ambas santas, de Santa Teresa el juicio ya está dado. De la sierva de Dios, la Iglesia, estamos empeñados en que pronto dé también su veredicto, porque es aclamada como santa. Entre tanto, encomendamos a ambas, a los gobernantes, la unidad de España y de la Iglesia, la evangelización de América, el mundo de la mujer. Y nos unimos a la petición que pronto sea canonizada Isabel la Católica. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Lidia Jiménez, presidenta de la Fundación Universitaria Española, por estas palabras. Lo primero que tengo que hacer antes de presentar a quienes van a intervenir en esta tarde es agradecerles a ustedes y a quienes nos siguen también por internet, quienes siguen este acto por streaming, su presencia y transmitir el saludo afectuoso del responsable de la Comisión por la Causa de Beatificación de Isabel la Católica, el padre José Luis Rubio Willing, y en su persona la de Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. Don José Luis hoy ha atendido, acompañado a 5 obispos auxiliares de la diócesis de la Ciudad de México a los lugares isabelinos, a Madrigal de las Altas Torres, han celebrado allí la misa. Esto es lo que ha impedido que don José Luis esté esta tarde con todos nosotros. Saludo especialmente al responsable de Ediciones Encuentro y a los miembros de la Comisión de la Causa de Beatificación de Isabel la Católica que están entre nosotros. Paso rápida y sucintamente a presentar a quienes componen esta mesa. Y en primer lugar va a tomar la palabra don Jorge Fernández Díaz. Don Jorge Fernández Díaz no necesita presentación en España. Tampoco, no, es muy presentable. Tampoco en Hispanoamérica, tampoco en Europa. Ustedes conocen la trayectoria de don Jorge, ministro de Interior, una larguísima trayectoria de servicio a la política, de entender y de hacer posible que la política efectivamente sea un servicio
tal como la concibió Isabel la Católica y tal como la concibió, por ejemplo, entre otros muchos, uno de los santos preferidos de don Jorge, Santo Tomás Moro. Bien, lo único que me resta, si ustedes quieren tener más datos de la biografía de don Jorge, recurran a las biografías autorizadas y no a las no autorizadas de Internet. Lo único que me resta es decir que don Jorge Fernández Díaz es un adalid de las causas nobles. Y esta causa es una causa noble, que no quiere decir que sean causas perdidas, ni mucho menos. Todo lo contrario. Creo que don Jorge, además, intervino decisivamente en otra causa histórica de quien es hoy beato de la Iglesia, el beato Palafox. Y en cierta medida lo que aprendió en la causa del beato Palafox, estoy seguro que se va a aprovechar en la causa de Isabel la Católica. Por tanto, don Jorge, muchas gracias por su presencia y por su intervención esta tarde. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias a Lidia, a doña Lidia, que es la anfitriona de este acto, ¿no? Que me siento sinceramente muy honrado de haber sido invitado a participar junto a dos, además de a doña Lidia, obviamente, ¿no? Pues a dos miembros nada menos que de la comisión impulsora de la beatificación de la reina Isabel la Católica, ¿no? Y dos profesores universitarios, catedrático de Historia del Derecho, el profesor Domínguez Nafría, ¿no? Y buen amigo también de periodismo, catedrático de periodismo y que ejerce el periodismo también, Paco Serrano Ceja, ¿no? Y bueno, entonces, claro, ante dos personas de su trayectoria y miembros, insisto, de la comisión impulsora de la causa de beatificación de la reina Isabel, pues la verdad es que no oculto que me quedo un poco disminuido, pero bueno, sí que acepto lo que ha dicho de que, en fin, la experiencia que tuve con ocasión de la causa de beatificación del entonces venerable y hoy ya beato, que fue obispo, virrey de la Nueva España y obispo de Puebla de los Ángeles y que falleció siendo obispo de la diócesis de Osma-Soria, donde está enterrado, ¿no? Pues, en fin, y siendo un personaje, obispo de la Iglesia, pero que tuvo una actividad política notable, ¿no? Cuando Felipe IV y el conde duque Olivares, antes de ser ordenado obispo, lo trajeron para Madrid, y donde fue fiscal del Consejo de Guerra, consejero de Estado, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hablar de la reina Isabel la Católica, ¿qué les voy a decir a todos ustedes? No piensen que cuando miro el móvil es porque esté distraído, sino porque soy también esclavo de las nuevas tecnologías de alguna manera, y en lugar de escribir, como doña Lidia aquí, sus folios, pues yo me he escrito unas notas en el iPhone. O sea que lo que hago es, y cuando apuntaba algo, era apuntarme alguna idea adicional que me ha surgido escuchando precisamente a mi querida amiga doña Lidia. Por ejemplo, ya que ha hablado ella, ¿no?, del tanto monta, ¿no?, pues una de las cosas que cada día uno aprende, ¿no?, de este libro, este maravilloso libro que la Fundación Encuentro ha editado, ¿no?, la incomparable Isabel la Católica, es que escribe muy bien, narra muy bien, Jean Dumont narra muy bien el origen en fin, que aparece en la heráldica, ¿no?, de los reyes católicos, junto al el yugo fernandino. El haz y las flechas son isabelinos, el yugo es fernandino, ¿no? Bueno, pues que el tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, que la verdad es que viene muy bien, ¿no? Y que todos, yo desde luego pensaba que ese era el sentido originario, ¿no? Tanto monta tanto Isabel como Fernando, es decir, ella reina de Castilla y él rey de Aragón, y bueno, pues en fin, mandaban lo mismo, en Castilla y en Aragón, los dos.
Bueno, pues que no viene de ahí, sino que viene de la rotura del nudo gordiano, ¿verdad? Y que tanto monta, es decir, que viene a decir que tanto da, cortar como desatar, ¿no? Y bueno, pues da para mucha reflexión, pero no es el caso ahora. Simplemente quería dejar constancia de ello, porque para mí fue, pues en fin, un descubrimiento. Me gusta más, reconozco Monta, tanto Monta Isabel como Fernando. Bueno, vamos a ver. Estamos en presencia de convocados, sin duda, convocados porque seguro que compartimos pues la admiración y la devoción por esa gran mujer y gran reina que fue Isabel la Católica, y que queremos contribuir en la medida en que se nos demande a todos y cada uno de nosotros que la Iglesia la eleve a la gloria de los altares, ¿no? No se podrá decir de Isabel la Católica santa súbito, porque sabemos que falleció en 1504 y que bueno, su causa de beatificación fue iniciada por el arzobispo de Valladolid. Ya saben ustedes que la diócesis competente para empezar un proceso de eventual beatificación es la diócesis en la que está ubicada la localidad en la que fallece el interesado o interesada, como falleció, como sabemos, en Medina del Campo, pues Valladolid, ¿no? Y el arzobispo de Valladolid en el año 58 la comenzó, ¿no? Sabemos también que en el año 91, ya en vísperas del año 92, quinto centenario, ¿verdad? El quinto centenario de descubrimiento, conquista, evangelización de América, pues estaba ya la causa, en fin, punta de caramelo, ¿no? Y entonces la introducción del libro de Jean Dimon, que me permito humildemente aconsejarle que lo lean, pues lo explica muy bien. En enero del 91, un artículo del Times británico que a su vez fue replicado por el diario L'Express francés, 3 de enero del año 91. Y a continuación, bueno, viene toda una cascada de intervenciones desde el representante de los musulmanes en Inglaterra, luego Toledano, el equivalente del judaísmo en España. Bueno, pues uno detrás de otro descalificando a la reina con calificativos que no eran necesarios para, en fin, oponerse simplemente a la beatificación de la reina, ¿no? Porque los calificativos, pues, finalmente, el 28 de marzo del año 91, previa filtración a la prensa, se hizo oficial que la Congregación para las Causas de los Santos pues había decidido suspender el proceso que ya estaba culminado de beatificación de la reina Isabel la Católica. Hoy sabemos algo más. Hoy sabemos que una persona que influyó decisivamente en el ánimo del Papa San Juan Pablo II fue el cardenal arzobispo de París, Lustiger, judío converso. Pero llama la atención que, por ejemplo, una de las instituciones que más manifestó con una nota oficial o un comunicado público su alegría por esa suspensión, pues fue una secta masónica, una secta sionista masónica, muy conocida, lo cual quiere decir que me parece a mí que sobran comentarios, ¿no? Porque me parece que el que una secta sionista masónica manifieste su satisfacción y su agradecimiento a la Congregación para las Causas de los Santos por haber paralizado el proceso de beatificación de la reina Isabel, pues me exime de más comentarios. Lo de secta masónica lo digo yo porque me consta, pero el nombre de la secta y la fecha en que hice ese comunicado lo pone en la página primera de la introducción del libro. O sea que, bueno, pero en fin, como sabemos todos, Dios tiene sus tiempos, tiene sus procedimientos. Ya que nos ha ilustrado aquí doña Lidia, en fin, como no podía ser menos, ¿no?, de Santa Teresa, y el paralelismo que ella nos ha expuesto tan hermoso entre
dos grandes mujeres como Santa Teresa, la primera mujer, doctora de la Iglesia, en 1970, 27 de septiembre de 1970. Quiero decir que aquí que hay muchas mujeres, ¿verdad? Debo decir que la Iglesia hasta el siglo XX no consideró que las mujeres podían ser doctoras de la Iglesia. Y la primera mujer doctora de la Iglesia fue Santa Teresa de Jesús. A continuación Santa Catalina de Siena. Luego ya las mujeres dominan, son los hombres desde entonces en cuanto a los varones que han sido definidos doctores de la Iglesia respecto a las mujeres que lo han sido, ¿no? Porque ya la tercera fue ya Santa Teresita del Niño Jesús, luego Hildegarda von Bingen, que la proclamó también doctora de la Iglesia, pues un papa que la conocía muy bien, me refiero a quién era, pues el Papa Benedicto XVI, ¿no? Pero la primera mujer, después de 20 siglos, 1970, fue Santa Teresa de Jesús. Por tanto, tengamos paciencia, que Dios tiene sus tiempos, y para Dios, que está en la eternidad, en el no tiempo, pues ya sabemos que un segundo para nosotros son 1000 años, y 1000 años para nosotros es un segundo para Dios, por decir algo, ¿no? Por tanto, parece que la hora pues ya está cerca, está cercana, ¿no? Incluso, como sabemos, se ha hecho referencia, porque ha salido en los medios, ¿no?, que el Papa Francisco, pues en varias ocasiones a prelados españoles les ha hecho algún comentario, ¿no?, en relación con qué pasa con la Isabel la Católica, ¿no? Un papa además iberoamericano, como es el actual Papa Francisco, ¿no? Pues sabemos, argentino, ¿no? Por tanto, que sin duda pues conoce muy bien la vida y milagros, nunca mejor dicho, de Isabel la Católica. Bueno, dicho todo esto, y también, bueno, ya que he hablado de la causa de Palafox, ¿no?, pues una causa también histórica. Palafox murió en 1659 y fue beatificado en 2011. Bueno, pues, en fin, y hablando de, como decía Paco Serrano, de una reina política, estadista, ¿no?, como Isabel la Católica, pues hay que decir que una santa que intervino en política de alguna manera, ¿no?, Santa Juana de Arco, que levantó el sitio de Orleans y que fue el instrumento de la divina providencia, como sabemos, para que la corona y la misma nación francesa subsistiera, ¿no? Pues falleció en Rouen, ¿no?, quemada en la hoguera el 31 de mayo de 1431 y fue canonizada en el siglo XX. O Santo Tomás Moro, que ha citado Paco Serrano, patrono de los políticos, Santo Tomás Moro, pues fallecido en el siglo XVI y también beatificado y canonizado en el siglo XX. O sea, que no nos desanimemos, no hay margen para el desánimo, porque santos y muy acreditados, como, pues en fin, los nombres que han salido, pues no han sido santos súbitos precisamente, y no por eso han sido menos santos, ¿no? Debo decir que en relación con Isabel la Católica, y repito, y como aquí estamos para presentar el libro, la reedición del libro de Jean Dumont, La incomparable Isabel la Católica, que creo que este libro vale la pena leerlo, porque además el autor no es cualquiera. Jean Dumont, de entrada, es francés, falleció en 2001, pero está reconocido como un hispanista egregio, y de manera muy especial del siglo de oro español, siglo XV y XVI, es decir, que un francés hispanista reconocido, pues escriba una obra como la que escribió en su día y que ahora ha sido reeditada, cosa que hemos de agradecer a la editorial Encuentro, ¿no? Pues es muy significativo, porque él desmonta además de una manera muy clara, lo que ha sido obstáculo para la beatificación de Isabel la Católica, ¿no? Fundamentalmente, la expulsión, la leyenda negra proyectada nada más y nada menos que en quien, junto con su esposo Fernando, pues son los constructores del primer Estado-nación de la modernidad, ¿no?, que es España. Sin duda fueron Isabel y Fernando elegidos por la providencia para que España fuera lo que fue, ¿no?
y realizara, porque tenía sin duda la divina providencia pensada desde la eternidad que España tenía una misión a cumplir extraordinariamente importante, nada menos que la evangelización de América y la contrarreforma. Vale decir que en estos momentos, en palabras de entonces Papa Juan Pablo II, la porción más importante de la Iglesia Católica Universal rezan en español. Casi el 50% de los católicos del mundo pertenecen al mundo hispánico. Y como dijo entonces San Juan Pablo II, se relacionan con la Virgen y con el Señor en español. Y la contrarreforma, pues yo debo decir humildemente que un papa alemán, Benedicto XVI, que pensó, vamos a decir lo que sabía él de la contrarreforma, ¿no? Pues él hizo referencia de manera muy especial a la misión providencial, que tenía asignada España. No olvidemos que el 2 de enero del año 40, la Virgen del Pilar, en carne mortal, se trasladó desde Jerusalén o Éfeso a Zaragoza a confirmar en la fe evangelizadora al apóstol Santiago. Era la Hispania romana, era el año 40, la Hispania romana. O sea, tenía tanta importancia la evangelización de la Hispania romana, que nada menos que de apóstol a evangelizarla fue Santiago el Mayor, hermano de Juan el Cebedeo. Ya saben ustedes, y además era tan importante esa evangelización que para fortalecer en su misión evangelizadora, la Virgen, en la que fue la primera y única aparición en carne mortal, ¿no?, en la historia, el 2 de enero del año 40, se trasladó allí, en bilocación, como sabemos, a Zaragoza a confirmar al apóstol. Así no es de extrañar lo que se cantaba antes, ¿no? Decía, los 3 discípulos más queridos del Señor, Pedro, Santiago y Juan, cuando el Señor ascendió a los cielos, puso a su custodia las 3 cosas que más amaba. A Juan le encargó su madre, a Pedro la Iglesia y a Santiago España. Puede sonar tal, pero es la realidad, La Hispania romana fue evangelizada por Santiago el Mayor, hermano de Juan, los hijos del Cebedeo, y la Virgen del Pilar fue allí en carne mortal, o sea, viviendo todavía antes de su asunción gloriosa a los cielos, a confirmar en su fe evangelizadora. Luego vinieron 8 siglos de reconquista. Por cierto, en los designios de la providencia sabemos que no hay meras coincidencias. No estamos ninguno de los que estamos aquí por casualidad. Cada uno ya pensará, ¿yo por qué estoy aquí hoy? Pues bueno. Pero fíjese, el 2 de enero del año 40 fue el Virgen del Pilar, lo que hemos recordado, ¿no? Pues otro 2 de enero, 8 siglos después, 8 siglos después, no, perdón, 8 siglos después, no, 1900 años después, año 40, 1492, el 2 de enero, se consumaba la Reconquista. Después de 8 siglos de Reconquista. Oiga, y 10 meses después ya comenzaba la evangelización. ¿En qué día? En un 12 de octubre. La Virgen del Pilar. Fíjense el nexo, ¿no? 2 de enero del año 40. Oiga, tú a Santiago tienes una misión muy importante de evangelizar esta Hispania del año, Hispania romana del año 40, ¿no? Habían de pasar, pues fíjese, desde el año 40 hasta 1492, 1400 años, perdón, ¿no? Para que otro 2 de enero, y después de 8 siglos de reconquista, en 10 meses ya está comenzando en el Día del Pilar, en la fiesta del Pilar, la evangelización. Bueno, en todo eso, la reina Isabel la Católica está muy presente. Y si está muy presente la Virgen del Pilar, pues es evidente que la causa de Isabel la Católica está en muy buenas manos. Sabemos además que otra mujer extraordinaria fue una íntima amiga de la reina Isabel la Católica, Santa Beatriz de Silva, que vino acompañando a su madre, la reina Isabel de Portugal, ¿no? Segunda esposa de su padre, Juan II. Y Santa Beatriz de Silva, pues la fundadora de las concepcionistas, por tanto, la Inmaculada Concepción.
Oiga, con la Virgen del Pilar por un lado y con la Inmaculada Concepción, o sea, la Virgen María en cualquier caso, pero en esas dos advocaciones la reina Isabel la Católica está ahí, porque la reina Isabel la Católica pues es la fundadora del Estado-Nación que hoy es España. Bueno, no me voy a enrollar más, perdónenme, pero sí quiero decir que ahora que está tan de actualidad, triste actualidad, lo que está sucediendo en Ucrania, no olvidemos que la primera víctima de toda guerra es la verdad. La principal batalla, una de las principales batallas de toda guerra es la batalla de la información. Y aquí tenemos a un catedrático que me atrevo a decir que no me contradirá, ¿no? La desinformación. Se ha hecho una desinformación sobre Isabel la Católica impresionante, impresionante. Y este libro de Jean Dumont va a ayudar, por el prestigio de él, va a ayudar a ir desenmascarando esos mitos y esas mentiras históricas que han acompañado a que pasara, como hemos visto en 1991, pues lo que sumariamente yo he relatado y que ustedes se van a encontrar en la introducción del libro, de manera muy precisa. Ya sabemos que no se puede querer lo que no se conoce y no se defiende lo que no se ama. Conocer a la reina Isabel la Católica con este libro ayuda a amarla. Y al amarla y quererla, comprometerse en su defensa. En la defensa en estos momentos de una causa que es de justicia, que es que la Iglesia la reconozca como beata, como paso previo a ser reconocida como santa y por tanto venerada, elevada a la gloria de los altares. Estoy seguro que por algo están todos ustedes aquí, que en la medida cada uno de la misión que nos adjudica la providencia, colaboraremos con nuestras oraciones y con nuestras acciones a que la reina Isabel la Católica finalmente ya sea santa y podamos asistir en Roma o aquí, no sé dónde será, si en Ávila, en Granada, en Valladolid, donde sea, ¿no? En Ávila dice doña Lidia, ¿no? Que podamos participar de la reina Isabel la Católica, efectivamente, la podamos rezar como santa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge, por sus palabras. Es el turno del profesor doctor Juan Carlos Domínguez Nafría. Dentro de la comisión de la causa de beatificación de Isabel la Católica, podemos decir que don Juan Carlos es uno de los veteranos, pertenece a la generación que lleva largo tiempo en la comisión. Entre los datos de su currículum, yo solo destacaría que es rector honorario de la Universidad CEU San Pablo, catedrático de Historia del Derecho, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y uno de los historiadores de la historia del derecho y, por tanto, de la historia de España más prestigiosos en este momento. Por lo tanto, Juan Carlos tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, querido Paco. Muchas gracias, por supuesto, señora directora de la Fundación Universitaria Española, querida Lidia. Para mí es un placer. Siempre me gusta venir a la Fundación, pero sobre todo me gusta comparecer en actos que organiza o en los que está Lidia desde hace muchos años. Aún así, le tengo que contradecir en algo. Si se consigue la beatificación de Isabel, el derecho canónico dice que la ceremonia debe celebrarse en Valladolid y en su defecto... Y, es curioso, pero así es, porque a ella estoy convencido de que le gustaría más Ávila. Pero también habría que convencer al arzobispo de Granada y ninguno de los dos arzobispos en estos momentos, por cierto, decididos defensores de la reina y de su causa de beatificación, no creo que consiguiéramos. No tenemos tanta influencia. También es un placer compartir la mesa, además de con mi compañero de tantos años. Ahora nos dedicamos a cosas serias. Antes gestionábamos la universidad y ahora hacemos estas cosas. Querido compañero José Francisco Serrano, pero también quiero decir que es para mí una satisfacción y un honor compartir
la mesa con el ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz, con el que tengo dos deudas de gratitud. La primera, la defensa que hizo de la causa de beatificación del beato Palafox, que para mí es una persona muy próxima. Y cuando paso cerca de su lugar de descanso, también le pregunto qué hago yo en esto y qué puedo hacer mejor. Y si lo dejo, no lo dejo, o lo estoy perjudicando, no lo estoy perjudicando, porque a uno le entran siempre muchas dudas, no en cuanto a la necesidad, a la conveniencia, al acto de derecho que sería reconocerle por la Iglesia la santidad a la reina, la santidad oficial, porque la popular ya la tienes reconocida. Y la segunda, la defensa que hicimos de la comunidad carmelita del Burgo de Osma, él más que yo estaba allí nada más, siguiéndole y apoyándole. No conseguimos absolutamente nada, pero sí le doy la noticia de que bueno, Dios aprieta pero no ahoga, y ahora aquello es una parroquia, Carmen, la parroquia del Carmen, que funciona razonabilísimamente bien y donde bautizan a mis nietos. Por cierto, la última la bautizaron hace poco con el nombre de Isabel. Bien, dicho esto, me corresponde presentar el libro de un hispanista francés, como ya se ha dicho, Jean Dumont, hispanista fallecido. Este año se cumpliría el centenario de su nacimiento. Condición es tal la de hispanista que merece algún comentario porque no deja de ser algo singular que tengamos tantos hispanistas y tan pocos britanistas, galicistas, germanistas, ni italianistas, como dice Roca Barea. Por algo será. Los hispanistas suelen ser, por otra parte, criticados en nuestro mundo académico. No lo decimos en voz alta, los criticamos en la sala de profesores, más bien en voz baja. Sin ir más lejos, uno de los nuestros, porque lo es, el marqués de Vargas Llosa, le reprochó con gran sentido del humor a los hispanistas, entre otras cosas, que, por ejemplo, hablaran el español con demasiada corrección. En cambio, los hispanistas a mí me parecen entrañables porque en algún momento de sus vidas tuvieron necesariamente que entusiasmarse con nuestra historia y nuestra cultura. Este es sin duda el caso del autor del libro que presentamos hoy, con la particularidad de que no solo fue un notable hispanista, sino que también fue un hispanófilo, y eso ya es más difícil. Condición que acredita de hispanófilo en algunas de sus muchas obras, tales como La Hora de Dios, El Nuevo Mundo, El Amanecer de los Derechos del Hombre, Juicio a la Inquisición Española, Lepanto, la Historia Oculta, y desde luego con el libro que presentamos hoy titulado La Incomparable Isabel la Católica. Libros todos ellos editados también por Ediciones Encuentro, por nuestro querido compañero también de la Universidad de San Pablo CEU, Manuel Oriol, que no sé si está aquí contra nosotros, hace un momento estaba por aquí, y si no el elogio lo dejo grabado porque esto seguro que termina en Internet. No sé cómo nos los apañamos, pero allí termina. Por eso hay que andar con mucho cuidado con lo que se dice. Sin embargo, antes de referirme al contenido de este libro, debo hacer algunas consideraciones previas. La primera es que estamos ante la reedición de una obra, también se ha dicho, que vio la luz por primera vez en 1993, es decir, hace 30 años, lo que no significa en absoluto que se trate de un trabajo anticuado. Supongo que Ediciones Encuentro ha querido reeditar este libro de Dumont, para que compareciese de nuevo en el debate historiográfico sobre la obra de España en América, y tal vez también para proponer, en este tiempo de protagonismo de la mujer, al más grande de los referentes femeninos de la historia, como creo que es la Reina Católica, una de las mujeres más célebres que han existido, tal vez la más influyente, puede incluso que la más poderosa, sin dejar por ello de dar testimonio constante de su catolicidad. Otra cuestión previa es que este libro, La Incomparable Isabel la Católica, no es una biografía al uso sobre la reina, sino más bien un ensayo que se centra en las grandes cuestiones de su reinado, sin eludir las más controvertidas, presentándolas de forma comprensible para todos, con un ritmo narrativo envidiable. En este sentido, puede considerarse un libro divulgativo y muy entretenido, pero sin dejar de cumplir los requisitos de una investigación original. Prueba de ello es su aparato crítico en forma de notas a pie de página y la amplia bibliografía utilizada que se relaciona al final de la obra.
Además, la capacidad de síntesis de Dumont le permite plantear una gran cantidad de cuestiones e interpretaciones sobre la vida de la reina y su reinado, que despierta la inquietud del lector por averiguar mucho más sobre la vida y obra de los reyes católicos y sobre la historia de España de aquellos años. Otra consideración previa sobre este libro de Dumont es su vocación polémica, pues son varias las ocasiones en que contradice a otros autores, particularmente al historiador francés Josep Pérez, recientemente fallecido, es Premio Príncipe de Asturias, falleció en el año 2020. Sin embargo, eso no puede ser en absoluto criticable, pues Dumont determina cuál es la cuestión polémica e invita al lector a contrastar los argumentos de uno y otro. Y si Pérez suele ser el contradicho, también conviene advertir al lector sobre la importante influencia sobre el autor de este libro, de uno de los grandes biógrafos contemporáneos de la reina, como lo fue el capuchino Tarsicio de Azcona. Con respecto al contenido del libro, Dumont comienza esta obra con un capítulo titulado de manera evocadora La cuna profética, que dedica a Madrigal de las Altas Torres, lugar en el que nació la infanta doña Isabel el Jueves Santo de 1451. Localidad bulense con un pasado de impresionante riqueza cristiana, dice Dumont, en el que también verá la luz pocos años después Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán. En el capítulo segundo, el hispanista francés aborda el alambicado camino de Isabel hacia el trono de Castilla y las complicaciones derivadas de su enlace matrimonial con Fernando. En realidad, Isabel no había nacido para suceder a su hermano Enrique IV en el trono de Castilla, pero este no pudo tener más descendencia que Juana, conocida como la Beltraneja, cuyos derechos no supo o no quiso defender su presunto padre. Por ello, el heredero reconocido fue Alfonso, hermano menor de Enrique y de Isabel, y solo a su muerte, en 1468, ella pudo convertirse en la heredera al trono de Castilla. Contaba entonces solo 17 años. Podría haber sido coronada antes de la muerte de su hermano Enrique IV, como así le fue ofrecido por la nobleza levantisca y algunas ciudades, pero ella nunca aceptó. En esto, en todo, permaneció fiel a su hermano, en todo menos en una cosa, que también estaba pactada, y es que ella elegiría con quién habría de casarse, cosa que a Enrique no le gustaba. Con respecto a la delicada cuestión de la ausencia de dispensa del Papa para que Isabel pudiera contraer matrimonio con su primo segundo, Fernando de Aragón, que tanto preocupa a los masones, a los conversos, a los ateos, etcétera, etcétera, Dumont zanja esta cuestión esgrimiendo la bula Oblata Nobis de 1471 de Sisto IV, que les concedió la absolución canónica por el posible, solo posible, pecado que hubieran podido cometer con este enlace. Otra cuestión importante que destaca el autor en este capítulo es que la pugna entre Isabel y Juana la Beltraneja no fue una disputa personal, ni familiar, ni dinástica, sino sobre todo una disputa internacional, pues lo que estaba en juego era la unidad de Castilla y Aragón, que no interesaba nada a Francia. A Francia no le interesaba que Castilla defendiera los intereses aragoneses en el Mediterráneo, ni en el Rosellón, ni en la Cerdaña, o la unidad de Castilla con Portugal, que sí le interesaba entonces a Francia. En esto de introducir el elemento francés, la potencia francesa en la disputa, pues es una de las originalidades de un francés como el autor de este libro. En este sentido, no cabe ninguna duda de que Isabel y Fernando contrajeron el matrimonio por intereses de alta política, pero no es menos cierto que también hubo razones muy humanas. En mi opinión, no pudo ser un matrimonio por amor, pero sí estoy convencido de que hubo amor en aquel matrimonio. El capítulo tercero trata de la creación y desarrollo del Estado moderno, estructura político-administrativa que los reyes católicos acertaron a construir anticipándose al resto de las monarquías europeas. Y lo hicieron desde la idea de justicia y de supremacía del poder real sobre el poder nobiliario y de las órdenes militares.
Una justicia inspirada en la ley que garantizaba la seguridad jurídica, institucionalizándose tribunales como los consejos, chancillerías, audiencias y también los corregimientos, encarnados sobre todo por letrados profesionales que se habían formado en universidades y colegios mayores que los reyes apoyaron decididamente. En cambio, no estoy del todo de acuerdo con el autor en la idea de que los reyes católicos personificaron una monarquía popular. Es cierto que los derechos del tercer estado fueron amparados eficazmente frente a los abusos señoriales, tanto en Castilla, con la pragmática de 1480, como en Aragón, Cataluña, con la sentencia arbitral de Guadalupe. Pero no por ello su monarquía dejó de ser estamental, porque así era la sociedad de aquel tiempo. En los capítulos nucleares del libro, el cuarto, quinto y sexto, se abordan los temas más polémicos: la Inquisición, la expulsión de los judíos y el conflicto creado por los moriscos granadinos. Y en los 3 capítulos, Dumont aporta explicaciones de enorme interés que el lector solo podrá entender bien si sabe juzgar los hechos en su contexto histórico. Sobre la Inquisición no puedo detallar todos los argumentos de interés analizados en este capítulo, pero me limitaré a mencionar tan solo los que considero fundamentales. El primero es que la Inquisición no fue un invento de los reyes católicos. Eso sí, supieron organizarla bien, pero en apoyo de la Iglesia y no frente a ella o por encima de ella. Además, la jurisdicción inquisitorial era eclesiástica, pues el único delito sobre el que en su inicio fue competente era la herejía, delito con naturaleza mixta al estar castigado por la jurisdicción canónica, pero también por la legislación secular. Tampoco hubo racismo alguno en su creación, ni fue más cruel ni más sanguinaria que cualquier otra de las jurisdicciones penales de los reinos españoles y europeos. Posiblemente incluso fue todo lo contrario. Y por último, también es cierto que la Inquisición evitó los sangrientos conflictos religiosos que se padecieron prácticamente en toda Europa, además de ser un freno muy eficaz para los supersticiosos perseguidores de la brujería que asesinaron a decenas de millares de personas por toda Europa. Probablemente más que decenas de millares, centenares de miles de brujas ejecutadas en toda Europa. Esto no pasó en la civilizada España. El siguiente capítulo se refiere a la expulsión de los judíos en 1492, cuestión delicada que el autor explica y argumenta en 14 puntos, de los que por razones de tiempo solo destacaré 2 de ellos. ¿Por qué fueron expulsados los judíos españoles? Primero, porque eran tiempos en los que regía el principio cuius regio eius religio, es decir, todos los súbditos deben seguir la religión de su rey, y si no, que se lo pregunten a los cartujos descuartizados en Londres por Enrique VIII. Todos tienen que seguir la religión de su rey. Y segundo, porque la explicación más sencilla, como decía Guillermo de Ockham, suele ser la correcta, y en este caso no hay más que leer el decreto de expulsión en el que se explica cómo exigieron la expulsión los mismos inquisidores. Es lo que más pesa sobre la decisión de los reyes católicos, página 134. Leo solamente algún párrafo que recoge Dumont. Y según somos informados, dice el decreto de 31 de marzo de 1492 de expulsión de los judíos, y según somos informados de los inquisidores y de otras muchas personas religiosas y eclesiásticas y seglares, consta y parece el gran daño que a los cristianos se ha seguido y sigue de la participación, conversación, comunicación que han tenido o tienen con los judíos. Y sigue reiterando esto. ¿Qué es lo que sucede? La Inquisición se crea para eliminar a los herejes que eran falsos conversos, bautizados por la Inquisición. Solamente tiene competencia contra los bautizados. Y es evidente que había una masa de población, sobre todo del Tajo hacia el sur, que vivía en un estado híbrido de conversos, falsos conversos, junto a los judíos. Isabel nunca quiso expulsar a los judíos. Su corte estaba llena de judíos. El propio Fernando el Católico era descendiente de judíos. Pero son los inquisidores los que observan que efectivamente ese fenómeno de falsificación de la fe, que es un atentado directo contra el Estado, pues no funcionaba. Y exigen con dureza, hay una anécdota que es falsa, pero que
es una leyenda más que otra cosa, y es Torquemada, que era un hombre bastante más civilizado de lo que dicen todas las leyendas, que le tiró a los reyes, no sé, a Fernando el Católico, a Isabel, 30 monedas, y les dijo, así estás vendiendo también el alma de tu pueblo y todas estas cosas. No fue, no me lo creo, eso es irreal, pero sin embargo hay efectivamente un cierto espíritu en esa cuestión. Bien, por lo que se refiere a la guerra, por cierto, los reyes católicos fueron felicitadísimos por esa decisión que figura en la bula papal que les concede el título de reyes católicos en 1496. Por lo que se refiere a la guerra de Granada, según Dumont, no la emprendieron los reyes católicos, a pesar de lo que todo el mundo sostiene, sino que se inició como consecuencia de la toma de Zahara de la Sierra en 1481 por Muley Hacén, quien dijo entonces que Granada no pagaría más tributos a los reyes cristianos, pues allí ya solo había dinero para fabricar lanzas y alfanjes. Sin duda estaba envalentonado Muley Hacén porque los turcos no solo habían ocupado Constantinopla en 1453, sino que avanzaban claramente por el norte de África. Habían sitiado Rodas, sede de la Orden de San Juan, e incluso habían tomado Otranto, en la misma península italiana, en la punta del tacón de la bota de la península italiana, nada menos que en 1480. Todo ello con el objetivo declarado por el sultán Mehmed II, tenía una potencia militar fastuosa, de conquistar Viena y Roma. El lema de los sultanes era a Roma, a Roma, a Roma, y hubieran podido conseguirlo, al menos militarmente o de acuerdo con su potencial militar. ¿Cómo no se iba a inquietar o cómo no se iban a inquietar los reyes católicos con la plataforma que constituía para ese imperio islámico el Reino de Granada? Durante la guerra que concluyó en 1492, en efecto se esclavizó a los moros granadinos, a algunos, conforme al derecho de la guerra de esta época, en algunos casos de particular resistencia. Sin embargo, Isabel, cosa que tampoco se suele decir, ordenó su liberación en 1492. Tampoco hubo represalias ni saqueos en Granada y se permitió a los musulmanes la práctica de su religión. Ciertamente se buscó la conversión de los granadinos con predicación y catequesis, e incluso con misas en árabe, política que Isabel encargó a su confesor Hernando de Talavera, pero este fracasó. Es cierto que Cisneros, que sustituyó en esta política a Hernando de Talavera, se condujo con más rigor, particularmente tras la rebelión morisca de 1499 a 1500, pero los moriscos falsamente convertidos continuaron viviendo en el Reino de Granada, como se demostrará después en 1568 con la rebelión de las Alpujarras. Bueno, de las Alpujarras que no solamente fue de los pobres moriscos granadinos, ahí había mercenarios, había turcos, había norteafricanos de todo tipo, porque de lo que se trataba era de lo que se trataba, seguir controlando y dominando el Mediterráneo y, bueno, la ocupación de la península ibérica de nuevo. En cuanto al capítulo relativo al descubrimiento de América, es breve pero original y de gran significado. En palabras de Colón, fue la reina la principal impulsora del descubrimiento, proyecto que para ella no era de explotación, conquista y exploración, sino de evangelización. Por ello, los indígenas debían ser bien y amorosamente tratados y sus propiedades respetadas, lo que se reiterará en multitud de disposiciones y órdenes de los reyes católicos. La esclavitud de los indios no era admisible, eran tan súbditos como los habitantes de Castilla, de forma que en 1499 la reina ordenó que todos los que se habían traído a Castilla como esclavos debían ser puestos en libertad y devueltos a sus lugares de origen. El propio fray Bartolomé de las Casas, tan radical de tantas cosas, dijo años después que el trato a los indios se empeoró cuando se supo en América que la reina acababa de morir. Sin embargo, la mejor síntesis de este capítulo se encuentra en las siguientes palabras de San Juan Pablo II, pronunciadas en 1992, al referirse al sincero deseo de la reina doña Isabel de Castilla de que sus hijos los indios, como ella los llamaba, fueran reconocidos y tratados como seres humanos, con la dignidad de hijos de Dios y hombres libres, en paridad con los demás ciudadanos de sus reinos. Por otra parte, no puede haber una buena organización sin un espíritu que la aliente, ni política, ni académica, ni empresarial. Y el espíritu que alentó a los reyes católicos en la construcción política de sus estados fue el de su fe y la de su pueblo.
De ello trata el extenso capítulo 8º del libro, que se dedica a la reforma eclesiástica que emprendieron y que, en palabras del autor, constituye uno de los títulos de gloria histórica de estos monarcas. La reforma afectó al clero tanto secular como regular, masculino y femenino, con la finalidad de mejorar su formación intelectual, austeridad y piedad, extirpando toda relajación de costumbres. Un instrumento de esta reforma fueron los privilegios obtenidos por los papas por los reyes católicos, que les facultaban para intervenir en el nombramiento de obispos y otras dignidades eclesiásticas, con la finalidad, entre otras, de evitar su absentismo. Además, seleccionaron a estos obispos de acuerdo con su preparación, probidad moral y espiritualidad, sin tener en cuenta su condición social. De esta forma, al finalizar su reinado, solo una tercera parte de estas dignidades eclesiásticas pertenecía a la nobleza, e incluso algunos de ellos fueron verdaderos intelectuales, como Alfonso Manrique. No fue un proceso sencillo. Sixto IV, Inocencio VII, Alejandro VI y Julio II tuvieron que padecer la insistencia de Isabel en los nombramientos de obispos reformadores y en la ejecución de la reforma, pero el resultado final fue una Iglesia española abierta a los pobres, palabras de Brodel, el investigador francés, abierta a los pobres, misionera y con enorme arraigo popular, que pudo evitar con éxito los grandes y sangrientos conflictos religiosos que provocó la Reforma protestante en toda Europa. Una Iglesia que aportó santos intelectuales en la Escuela de Salamanca, en el Concilio de Trento, y defensores de la dignidad de los indios, como Montesinos, Pedro de Córdoba, Bernardo de Santo Domingo y un larguísimo etcétera. Por otra parte, Stendhal escribió en sus paseos por Roma que la belleza es romana y católica. Stendhal no era creyente, pero dijo eso, o escribió eso. La belleza es romana y católica. Y con un sentido similar, Dumont sostiene en su capítulo 9, titulado precisamente La belleza, que el imperio de la justicia que encarnó Isabel fue acompañado de la belleza de ese gótico tardío conocido como estilo isabelino, con identidad europea y originalidad genuinamente española. Afirmación que no puede sorprendernos si somos capaces de imaginar ahora mismo la Cartuja de Miraflores, la Capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia, el Palacio de los Vélez también, que si queremos verlo tenemos que ir al Metropolitan de Nueva York, o la iglesia toledana de San Juan de los Reyes, aunque tal vez la obra que mejor simbolice ese estilo isabelino y ese espíritu isabelino sea el sepulcro de Martín Vázquez de Arce, conocido como el Doncel de Sigüenza, caballero de la Orden Militar de Santiago, caído en la Guerra de Granada en 1486, un joven guerrero santiaguista, al igual que lo fue Jorge Manrique, que en su espléndida escultura funeraria no empuña la espada, sino que sostiene un libro, como premonición de los Garcilaso, Cervantes, Calderón o del mismo Lope, que también fue soldado. En fin, Isabel fue una gran reina, una gobernante excepcional, pero también fue una mujer piadosa, desprendida, abnegada, madre y esposa, cuyos últimos meses de existencia sublimaron su vida y también su muerte. La Iglesia le había concedido en 1496, junto a su esposo Fernando, el título de reina católica mediante la bula Si convenit, si conviene. Sus contemporáneos confirmaron unánimemente la fama de santidad de esta mujer y el examen biográfico de su figura, escudriñada como pocas en la historia, ya fue aprobado hace algún tiempo por la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos. Aún falta el examen teológico para su beatificación. Entre tanto, a nosotros hoy nos corresponde mantener viva su memoria ejemplar, para que no la falsifiquen ni la cancelen, y porque es nuestro derecho y nuestro deber mostrársela con rigor, sin complejos ni descontextualizaciones a quienes nos deben suceder. Algo en lo que el ensayo de Dumont, la incomparable Isabel la Católica, puede sernos de una valiosa ayuda. Así que, como digo siempre cuando me corresponde presentar libros, mi consejo es que lo lean y, sobre todo, que lo compren.
porque Ediciones Encuentro también se lo merece, de tal forma que si no existiera esta editorial, que está aquí detrás, al otro lado, en la otra esquina de la calle, en Conde de Aranda, ¿no? Si no existiera esta editorial, tendríamos que inventarla. Muchas gracias. Me he pasado de tiempo. Muchas gracias, profesor Domínguez Nafría, por sus palabras. Resta la última intervención, que va a ser obligadamente breve, entre otras razones porque la generosidad de doña Lidia Jiménez a hacer posible que después de que se clausure el acto podamos pasar a tomar un vino español. La generosidad de doña Lidia como presidenta de la Fundación, y saludo al patrono dedicado a la economía de la Fundación. Hasta ahora, en esta intervención, hemos escuchado textos, intervenciones referidas al texto de Jean Dumont. Tengo que advertir, y esta es una especie de primicia periodística que les ofrezco a todos ustedes, y que me ha pedido el director editorial de Encuentro, Manuel Oriol, nuestro querido amigo y compañero Manuel Oriol, que la editorial Encuentro inicia con esta reedición de La incomparable Isabel la Católica, la reedición de todas las obras de Jean Dumont. La primera obra que la editorial decidió que se reeditara, por razones lógicas y también por razones de oportunidad, fue La incomparable Isabel la Católica. Mi intervención tiene dos ideas fundamentales referidas al contexto de la oportunidad de la causa de beatificación en este momento y de incentivar la causa de beatificación. La primera, y por cierto tengo que hacer alguna referencia y una invitación a todos ustedes a que consulten la página web de la Comisión de Isabel la Católica, donde aparece suficientemente detallado el íter histórico de la causa, y sobre todo a partir de 1991, para que no nos quedemos en la fecha en la que don Jorge Fernández, que es la fecha en la que se queda el prólogo del libro, y hemos estado hablando con Manuel Oriol que próximamente en futuras reediciones del libro se incluirá un nuevo prólogo actualizando el prólogo anterior para contextualizar la reedición de este libro en este momento de la historia. Ahí aparecen algunos datos muy interesantes, como por ejemplo la afirmación del entonces cardenal prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, Monseñor Saraiva Martins, respecto a la última visita de la Comisión de Isabel la Católica a Roma, cuando lo dijo que la causa non è chiusa, non è ferrata, camina, la causa camina. Ahí tienen todos los datos suficientemente detallados. Estamos en un momento en el que se impone la ideología woke, se imponen los procesos de la ideología de la cancelación. Y estamos en un momento en el que se están generando, frente a la necesidad de la historia, nuevos mitos. Es decir, la ideología de la cancelación lo que propone en este momento de la historia es la reformulación de los mitos clásicos que proceden del neopaganismo. Yo no voy a hacer ahora referencia al pensamiento de Nietzsche. Los mitos hoy articulan las ideologías y nos ayudan a entender o han impregnado la sociedad contemporánea y la cultura contemporánea de esos procesos, cumpliendo y asumiendo las funciones de las ideologías totalitarias clásicas. Y frente a esta propuesta en la que mito e ideología son fundamentales, los cristianos proponemos la historia. O sea, la historia contra el mito. Bueno, esta es una afirmación que no es mía. Esta es una afirmación de Clemente Romano, que fue un padre de la Iglesia que precisamente en sus obras se dedicó a la desmitologización, por lo tanto, la desideologización. Y Clemente Romano tiene una afirmación que no he encontrado literalmente, incluso he recurrido a uno de los grandes discípulos de Monseñor Eugenio Romero Posce, el vicario general de la diócesis de Burgos, que es uno de los grandes patrólogos de la nueva generación, para ver si los dos éramos capaces de encontrar la cita literal en las obras de Clemente de Alejandría, porque Clemente de Alejandría, en un diálogo, en uno de sus diálogos, dice, en diálogo con un pagano, nosotros, los cristianos, oponemos la narración a
vuestros mitos. Claro, en la causa de beatificación de Isabel la Católica, como ha dicho don Jorge Fernández, y sobre la causa de beatificación y sobre el personaje histórico de Isabel la Católica, hoy, culturalmente, mediáticamente, lo que imperan son mitologías, no narraciones, no historia. Por lo tanto, la labor de la Comisión de la Causa de Beatificación, la labor de todos ustedes aquí presentes en esta tarde, evidentemente en razón de un motivo noble, es testimoniar la historia, testimoniar la narración de la historia de una cristiana integral. De una cristiana, además, a la que se le puede aplicar la afirmación del Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, ¿eh? Una cristiana de la puerta de al lado. De la puerta de al lado. Y una última idea relacionada con lo anterior. Gustave Bardi, uno de los historiadores franceses que se dedicó más al estudio de la conversión del cristianismo en los primeros siglos, tiene una afirmación muy provocativa para explicar el valor del testimonio cristiano en los primeros siglos en este contexto de la necesidad de la narrativa de la historia frente a los mitos, ¿no? Dice Gustave Bardi que los cristianos fueron alternativa cultural, es decir, los cristianos en los primeros siglos lo que plantearon es una contracultura por el espectáculo de la santidad. Creo que es tarea nuestra proponer a Isabel la Católica como una protagonista en el sentido etimológico del espectáculo, ¿no? Del espectáculo de la santidad, es decir, de la expresión de la santidad, de la persuasión pública de la santidad. No entiendan el concepto de espectáculo como los espectáculos que se dan en las televisiones, sino como la necesidad de recuperar históricamente la figura de Isabel la Católica ante las ideologías woke, ante la ideología woke, ante las ideologías de la cancelación, para centrarnos en la enseñanza de la pedagogía de la santidad de vida que nos propone Isabel la Católica. Y en este sentido, el capítulo sobre final, el epílogo final, porque este libro termina con un epílogo sobre la santidad de la reina, me parece fundamental. Y una última, y esta sí que es una última apreciación. Lo que tiene la lectura de un libro tan rico como el de Jean Dumont es que inevitablemente te lleva a otros libros. Entonces, hay un libro citado por Jean Dumont que yo no había leído y que les puedo asegurar que me está produciendo uno de los últimos momentos de satisfacción y de relajo y de disfrute, que es el libro de alguien que se ha citado aquí esta noche, que es el padre Tarsicio de Azcona, que es el gran historiador de Isabel la Católica, por cierto, a quien yo tuve el gusto de conocer, saludar y hablar con él en un momento de mi vida en el que me dediqué, cuando estaba de profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, a dar la formación permanente en comunicación a los capuchinos de España. Entonces recorrí todas las comunidades de capuchinos principales y en una de ellas me encontré con el padre Tarsicio de Azcona. Bueno, este libro es La elección y reforma del episcopado español en tiempos de los reyes católicos. Yo no voy a hacer transposiciones históricas. Hoy en la Iglesia se habla mucho de reforma. El Papa Francisco inició su pontificado con el leitmotiv de la reforma. Casi me dan ganas, en los próximos artículos, no sé si en el ABC o en Religión Confidencial, de empezar a contar historias de cómo Isabel la Católica, como Isabel y Fernando, reformaron el episcopado español. Sin ninguna acritud, sin ninguna pista de transposición. Habría casos aquí con nombres y apellidos que inmediatamente sugerirían a los lectores casos recientes de la necesidad de la reforma, no del episcopado español, sino también de la Iglesia, porque advierte nada más empezar el libro el padre Tarsicio de Azcona. Estamos aquí presentando el libro de Jean Dumont, también vamos a aprovechar para esta joya
dice que la perspicacia de Fernando Isabel distinguió bien pronto en ese problema religioso dos facetas diversas. Una, puramente espiritual, que se refería a la reforma de la práctica de la vida cristiana. Y aquí estamos todos implicados, desfigurada por numerosos abusos y escándalos. Otra, de alargada proyección social, que comprendía la acción de los prelados sobre sus obispados y sobre su reino. Muchas gracias y ahora pasamos a disfrutar de la copa de vino español. Buenas tardes. Muchas gracias.